Hola amados, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta serie Entrando en sus tiempos, en donde vamos a ir buscando y compartiendo acerca de por qué celebramos lo que celebramos en el día de hoy, ¿sí? De dónde viene eso, de cuál es el origen de las distintas celebraciones y las distintas cosas que en la cultura de hoy en día se celebran, ¿sí? Entonces, vamos a entrar en este video, en el de hoy, a poder ver cuál fue el origen de la fecha del 25 de diciembre. Cómo es que se determinó que esa es la fecha en la que el Señor Jesús, nuestro Salvador, nació, ¿sí? Entonces, para encontrar el origen de eso nos tenemos que ir más o menos cerca del año 350 después de Cristo, y ahí está el Papa Julio I, que él determinó, o él manifestó esta fecha, mejor dicho, con una carta que le escribe, ¿sí?, a Cirilo de Jerusalén, ¿sí? Que luego esta carta es como recuperada o sacada a una luz en el siglo IX, ¿sí? Entonces ahí es donde también se genera eso que se establece, ¿sí? Pero estamos hablando, sí, ya 300 años después de Cristo. Entonces vamos a entrar un poquito, a entender qué cosas había en la cultura en ese momento, ¿sí? Para poder entender cómo es que esta fecha se determinó, cuando realmente no se sabía este, la fecha del nacimiento del Señor, pero tenían que elegir de alguna forma una fecha. Entonces vamos a ver por qué es que eligieron esta fecha, que aún se celebra hasta el día de hoy. Entonces, una de las cosas que creo que es muy, muy importante que podamos entender en la cultura romana, es que ellos, en esta sed de conquista de distintos pueblos, ellos literalmente primero hacen como una guerra espiritual a su forma, ¿sí? Ellos hacen una conquista de los dioses del otro pueblo en primer lugar. Y la forma en la que hacen esto es adorando ellos mismos a sus dioses, ¿sí? Y de esa forma poder ganar su favor, ¿sí? Era como que ellos tenían entendimiento, ok, ese es el Dios de ese territorio, de ese lugar. Entonces nosotros le vamos a adorar, entonces vamos a tener el favor de esos dioses y vamos a poderles luego conquistar, porque esa adoración va a continuar en ese lugar, ¿sí? No es una amenaza de cierta forma para los dioses de ese lugar, ¿sí? O ese territorio. Entonces, este concepto es algo que vemos en la forma de pensar, de forma de entender de la cultura romana desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿sí? Y se puede ver con muchos pueblos, creo que con el que más claro se puede ver, también porque tienen el sistema religioso muy, muy desarrollado, es con el pueblo de los griegos, ¿sí? En donde aún tenés directamente las equivalencias, ¿sí? Que Afrodita, como para los griegos, es la misma diosa Venus, ¿sí? Que Apolo es Febus, ¿sí? Ares es Marte, Artemisa es Diana, y así pueden, o sea, están todos los dioses griegos tienen su contraparte romana, solamente que con otro nombre, ¿sí? Respetaban la misma iconografía, la misma imagen, los mismos atributos, las mismas cosas por las cuales ellos tenían autoridad sobre, ¿sí? No es que Venus es otra cosa, no, también es diosa del amor, ¿sí? Y mantiene todas las mismas cosas que Afrodita, ¿sí? Entonces, podemos ver esta acción como constante a lo largo de muchos siglos y muchos pueblos que han hecho eh, el Imperio Romano, y aún luego fue legado a la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Podemos verlo eso muy, muy, muy claro en la conquista de América, cuando se encuentran con las distintas pueblos, ¿sí? Que había aquí con distintos dioses, y simplemente comienzan a reemplazar
nuevamente los nombres, ¿sí? Ya no es Pachamama, ya no es diosa de la tierra, ahora es María, ya no es es José, ya no, y así iban reemplazando. Entonces, al hacer esto se mantiene toda la parte cultural, si se quiere, la parte de las fechas o la parte de las celebraciones, se mantiene todo eso, pero se ajusta y se calibra, ¿sí? Al pensamiento católico, ¿sí? Entonces, por ahí haciendo algunas pequeñas modificaciones por ahí en las fechas, corriendo la celebración, bueno, en vez de hacerlos ahora sí, lo corremos un mes para que coincida con esto, pero en el fondo es la misma celebración. Entonces, la gente fue mucho más amigable a simplemente cambiar de mes, pero seguir con la misma celebración. Entonces, de esa forma poder cristianizar o tener más adeptos y el cristianismo en este caso. Entonces, este es un concepto que vemos a lo largo de 2000 años prácticamente a través de la cultura romana y la Iglesia Católica Romana luego. ¿Sí? Entonces, vamos a entender un poquito qué celebraciones había en este periodo de diciembre y podemos ver que hay distintas cosas, ¿sí? En primer lugar, este momento del año es el momento en donde todas las culturas celebran el solsticio, ¿sí? Que esta es la parte donde la noche, ¿sí? Se hace lo más larga en cantidad de tiempos, ¿sí? Y este es el momento del solsticio. Y luego de eso, los días comienzan a avanzar, ¿sí? Los días cada vez comienzan a ser cada vez más largos. Entonces es como un momento dentro de lo que es el invierno y ya como el fin del invierno, por decirlo de una forma, porque a partir de ahí cada día va a comenzar a ser más largo. Entonces, esto es algo que en todas las culturas, en todos los continentes aún se han hecho muchos sacrificios, muchas fiestas, muchas cosas muy ligadas a este momento, por la razón obvia de subsistir el invierno, ¿sí? De pasar el invierno, porque ya la tierra ya no da comida, entonces uno tiene que guardarla, tiene que subsistir, tiene que evitar que sucedan tragedias o cosas, porque obviamente uno está más propenso a distintos problemas de salud o de muerte, aún en medio de inviernos cuando son muy crudos. Entonces, realmente había mucha creencia o de búsqueda de protección espiritual en este periodo de noche o de tiempo muy oscuro, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, hay una celebración en este periodo de tiempo que los romanos llamaban Saturnalia. Esta es una celebración de una semana que comenzaba el 17 de diciembre y se dedicaba al dios Saturno, ¿sí? Que era el dios de la agricultura. Ahora veamos qué pasaba en esta semana de celebración. Era una semana, podemos decirle, de libertad o más bien libertinaje, ¿sí? En donde había todo tipo de excesos. Y ese era el concepto de la celebración. Eh, Había desmanes, había borracheras. En esta semana solamente se permitía la parte de las apuestas. Estaban prohibidas las apuestas en todo el resto del año, pero en esta semana sí estaba permitido. Y también el comer de más, ¿sí? El tema de los banquetes, la cotonería y todo ese tipo de cosas. Entonces, podemos ver cómo esto es algo que está presente. También en esta semana se acostumbraba a intercambiar regalos, ¿sí? Entonces las personas se daban regalos uno al otro, que también es muy particular. Había banquetes, sí, que se generaban, banquetes aún públicos, en donde mucha gente se juntaba justamente a comer y se daba toda una celebración al respecto y alrededor de la comida. Y había todo este ambiente como de fiesta perpetua en esta semana, ¿sí? En donde se generaba todo este ambiente. Y también algo particular que generaba era que los amos servían a los siervos, ¿sí? En esta semana. Entonces, por eso ese concepto también de libertad,
¿sí? Hay una práctica que también pasa, que le llamaban el rey la Saturnalia, que nombraban rey a un esclavo por un solo día, y este vivía como rey, digamos, o se hacía todo lo que él quería, pero todo en el sentido de burla, todo en el sentido de diversión, de excesos, de hacer leyes ridículas, ¿sí? Como bueno, en el día de hoy la única forma de caminar es saltando una pata y todos tenían que obedecer eso y todos se divertían o se reían en ese tipo de leyes así que este rey hacía. Entonces aún podemos ver cómo esta celebración del rey de Saturnalia aún perdura aún hasta 1000 años luego, y se puede ver en la Edad Media cómo esta celebración se sigue celebrando, pero en vez de llamarlo el rey de la Saturnalia lo llamaban el obispo, ¿sí? Y se celebraba el 28 de diciembre en el Día de los Inocentes. Entonces parte de esa, o sea, de esa forma de hacer las cosas cambió de nombre un poco, cambió unas cositas, pero en esencia se seguía celebrando aún por mucho tiempo luego, ¿sí? Aún podemos ver como la fiesta de Saturnalia era una fiesta que era considerada de la luz por este concepto, ¿sí? Y que había mucha presencia de velas, ¿sí? Que simbolizaban el conocimiento, simbolizaban la verdad, y, y esto se iba renovando, era la renovación de la luz en lo que era el comienzo del siguiente año, ¿sí? Entonces podemos ver cómo la luz, las velas, justamente porque anochecía tan temprano, había que estar con las velas todo el tiempo, entonces cómo todos esos conceptos comienzan podemos ver cómo se va arrastrando aún hasta la fecha de hoy. Otra característica que también pasa en esta fecha es que eh, unos 70 años antes del Papa Julio, ¿sí? El emperador Aurelio, él decreta que la religión oficial es a Sol Invictus, ¿sí? Y que el nacimiento de Sol Invictus es el 25 de diciembre. Recordemos un poco nuevamente todo el concepto de solsticio, ¿no? De que los días comienzan, es como que el sol vuelve a nacer, entre comillas, de ahí, porque a partir de ahí ya comienza a prevalecer sobre la noche y empieza, ¿no? a hacer cada día más largos los días. Entonces toda la adoración al sol que nace, ¿sí? En esta fecha. Entonces, esto sucedió más unos 70 años, y en este momento todo lo que es la religión, el mitraísmo y el Sol Invictus, que es lo mismo, realmente estaba en su apogeo. Era una religión muy aceptada, muy amplia, en donde sobre todo metían todos los legionarios y el ejército romano, en donde estaba muy, muy fuerte todo esta asociación, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo todo esto está asociado, y podemos ver aún escritos eh, no cristianos que directamente asocian y dicen la forma en que Julio determinó esta fecha es justamente por el nacimiento de Sol Invictus, por esta religión, y para cristianizar de cierta forma o adaptar la celebración de Saturnalia y convertirla, ¿sí? En cristiana, de cierta forma, cambiándole el nombre, cambiando algunas cositas, pero manteniendo la parte de la cultura o la creencia o las prácticas sin cambiar eso, para no tener ese rechazo de la gente, ¿no? Y de esa forma tener todavía más cristianos, ¿no? Más gente dispuesta a ser cristianos con estas concesiones o con estas formas. Podemos ver también en el norte de Europa, también como los druidas, los celtas, también celebraban poniendo hojas verdes como muérdagos o distintas plantas que eran con hojas perennes que no se caían y que se mantenían siempre verdes a lo largo de todo el invierno, ¿no? Porque se les daba como un poder como de vida eterna, ¿sí? A esas hojas.
y ese tipo de árboles, y se generaba toda una cultura con eso. Y aún podemos ver también como los vikingos también le daban ese poder a esas plantas, sí, que consideraban especiales, consideraban mágicas, ¿sí? Eh, en su tiempo. Por otro lado, el Sol Invictus también se puede ver a remontar su origen a los sirios. Era un dios que era adorado ahí. Y entonces, también aún eso era un dios tomado desde otro pueblo, ¿sí? Que ellos adoptan y adaptan también en su creencia en todo esto. Así que, por supuesto, como cristianos no tenemos nada que ver ni con Sol Invictus, ni con Saturno, ni con nada de estas cosas, pero sin duda amamos al Señor, amamos a Jesús y queremos celebrarlo a Él. Y, celebramos la fiesta de Navidad pensando en Él, ¿sí? Ahora, pero si podemos dar un paso para atrás, creo que podemos darnos cuenta de que literalmente en esta celebración hay una lucha, ¿sí? Podemos ver cómo hay cosas muy mezcladas en el cómo celebramos el nacimiento del Señor, ¿sí? Y, y podemos darnos cuenta, creo que, cómo hay todo el tema a través del marketing, del consumismo, y hay toda una cosa que nos empuja a gastar o también a comer por demás, ¿sí? Muchísimo en esta celebración y en estas fiestas. Y podemos, creo que, darnos cuenta que no siempre se trata de algo que es cristocéntrico. ¿Sí? Y aún personas celebran la Navidad que ni creen en Jesús y que celebran todo este tipo de cosas, ¿no? Y hay tantas cosas que están mezcladas como, por ejemplo, la figura sí, de Papá Noel, de Santa Claus, ¿y de dónde viene esa figura? ¿Sí? Ahí vamos a hacer otro video donde vamos a entrar en esta figura particular y de dónde viene. O por ejemplo también de dónde es que viene el árbol de Navidad y por qué es que decoramos un árbol. ¿Qué tiene que ver eso con el Señor Jesús? Entonces vamos a hacer otro video específico que venga con ese origen. Entonces hay como muchas cosas como muy entremezcladas, como que hay muchas cosas que no tienen que ver con el nacimiento del Señor, ¿sí? Pero que podamos juntos, ¿no? Orar y poder decir, Señor, que podamos mantener nuestra fe, ¿sí? Nuestra creencia unida a Cristo, unida a Yeshua, ¿sí? Y que podamos permitirle que Dios pueda, ¿no? Como cortar, que pueda separar, quitar todo lo que es mezcla, todo lo que viene de otras cosas, de otros cultos, de otras celebraciones que no tienen nada, nada, nada que ver con la celebración del Hijo de Dios. Entonces, que podamos seguir celebrando, ¿sí? La vida de Cristo, seguir celebrando su nacimiento, pero sin toda esta mezcla, ¿sí? Pudiéndonos haber limpiado y realmente poder honrarlo a Él como Él se merece. Amén.